Bueno, de esta manera oficialmente damos la bienvenida al Grupo de Estudio de Familia en este año 2020-22. Nosotros como Federación Antioqueña ONG estamos muy felices de poder retomar este espacio en este año y poder seguir trabajando estos temas tan fundamentales para la familia y seguir con la compañía de ustedes dándole a este espacio la importancia y la relevancia que han tenido. A continuación vamos a dar unas pequeñas indicaciones técnicas para que la ponencia y el espacio se pueda aprovechar de la mejor manera. Les pedimos a nuestros asistentes, quienes tienen el rol de asistencia en esta ponencia, que por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para que podamos disfrutar de la ponencia del IGE y de la intervención y moderación del señor Luis Julián Salas. La idea es que si tenemos alguna inquietud, observación, duda o pregunta, la podamos ir manifestando a través del chat de este conversatorio y tendremos un espacio donde vamos a ir comunicando sus dudas y saliendo de las intervenciones que tenemos previstas para el día de hoy. Sin más, bueno, les vamos a compartir en la mitad del conversatorio una encuesta para que podamos ir desarrollando en el tiempo que ustedes deseen la evaluación del proceso. Es muy importante para nosotros tener este material para que podamos seguir mejorando el tema del grupo de estudio de familia y todas las indicaciones que ustedes nos den. Además, estamos grabando este espacio para poder generar una memoria que les estaremos compartiendo a los chats y a los correos donde se inscribieron para participar. Sin más preámbulos, le doy paso a la señora Luz Marina Villa para que por favor inicie este conversatorio. Luz Marina, bienvenida. Muchísimas gracias, Jonathan, por la instalación de este primer conversatorio del año. Le damos la más cordial bienvenida a las personas que se reconectan y a las que llegan por primera vez a este espacio, en nuestro tercer año de este proceso. Muchísimas gracias por estar conectados en el día de hoy. Un agradecimiento a la Federación Antioqueña de ONG, quien nos ofrece su marco de trabajo estratégico con las organizaciones federadas para hacer posible este proceso que logró configurar hace 3 años esta iniciativa del Grupo Estudio Familia FAO. También a Jonathan Camargo, nuestro apoyo logístico en comunicaciones y quien se encarga de toda la estrategia de comunicación de este espacio. El grupo de estudio Familia FAO, para los que no lo conocen, es un grupo que está concebido como un espacio de socialización del conocimiento, ¿sí?, para generar reflexiones y debates en torno a temas relacionados con la familia, la formación de sujeto humano, ¿sí?, y en contexto. Este grupo pretende ser un foro permanente y articula temáticas que tienen que ver con 4 ejes fundamentales: el Estado, la legislación, el cuerpo normativo y las políticas públicas relacionadas con familia en Colombia, con problemáticas contemporáneas, con modelos de acompañamiento familiar desde marcos estatales y no estatales y en territorio. Y cuarto, también socializamos resultados de investigaciones y sistematización de experiencias como estrategia de gestión del conocimiento. En el día de hoy quiero actualizar con nombres y con instituciones la conformación del equipo coordinador del grupo de estudio Familia FAO. A partir de hoy nos acompañarán, articulados al equipo de coordinación, la coordinadora estratégica de la Federación y su coordinador operativo, Marta Isabel y Juan David. Bienvenidos en representación de la FAO a este espacio para ampliar el apoyo de la Federación a este proceso. También contamos
con la articulación de la Sociedad San Vicente de Paúl, con la Corporación Minuto de Dios, Universitaria Minuto de Dios, la Fundación Universitaria Luis Amigó, y con la coordinación a cargo de Corpindus, con su proyecto institucional IPS Centro Persona y Familia. En el día de hoy tengo el gusto, el placer y la emoción de poder presentar a dos grandes amigos en este primer conversatorio del año. Vamos a tener alguna innovación en este proceso, porque quisiéramos que a partir de hoy validáramos una metodología que por plataforma virtual nos permite poder generar un ambiente de interlocución, de reflexión, de análisis, así no estemos presencialmente en torno a temáticas que van a despertar su interés y van a suscitar, como es lo natural, posturas divergentes y que van a enriquecer la cultura, ¿sí? Y la cosmovisión en torno a problemáticas, ¿sí?, de familia. El conversatorio este año va a tener como formato metodológico el siguiente. Vamos a tener una autoridad, ¿sí?, académica, investigativa o profesional, reconocida en su formación y experticia en torno al tema que convoca. Y esta persona siempre va a estar acompañada de un moderador o moderadora, conocedora del tema en cuestión, que va a conversar durante una hora el tema que convoca. Vamos entonces a escuchar las preguntas del moderador, las respuestas de la persona invitada y en esa conversación, ¿sí?, en esa conversación vamos a tratar de ubicarnos en el lugar de cualquiera de los dos para tratar de preguntarnos, para tratar de reflexionar y participar desde nuestra conexión o a través de preguntas que vamos a escribir en el chat para que sean seleccionadas por el moderador. Terminado el conversatorio entre el experto y el moderador, vamos entonces a darle la posibilidad a unas preguntas de acuerdo con el número de preguntas y la calidad de las preguntas que aparezcan en el chat para darle participación a los asistentes. Finalmente, haremos un cierre y esperamos que nos colaboren cada vez con el diligenciamiento del formato de evaluación. La grabación como memoria se le hará llegar a todos los inscritos. Hoy hemos querido empezar con un tema que todavía nos convoca a un mayor estudio y profundización y que empieza a arrojar, donde empiezan a emerger hipótesis, ¿sí?, y cuestiones interesantes en torno a la pandemia y a la pospandemia. Ligia lo ha titulado Familia como refugio ante la adversidad planetaria. Ligia Galvis es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho de Familia y doctorado de la Universidad Católica de Lovaina. Nos acompaña como moderador Luis Julián Salas, sociólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de París, magíster en Educación, docente e investigador social. Invitamos entonces a Ligia y a Julián a que sean las personas que nos inauguren esta nueva manera de trabajar el conocimiento, ¿sí?,
en torno a lo que nos convoca en este grupo, que es la familia en contexto. Muchas gracias, Ligia. Muchas gracias, Julián, por aceptar nuestra invitación. Y con ustedes, entonces, damos inicio a nuestro conversatorio el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Luz Marina, Jonathan, a todas las personas que desde la Federación Antioqueña de ONG hacen posible este espacio mensual, que como ya bien dice Luz Marina, lleva 3 años. Es para mí pues, un honor y un placer muy grande estar en esta oportunidad con la doctora Ligia Galvis. La doctora Ligia no solo es una reconocida autoridad en el tema de familia, es abogada, filósofa, sino que también ha tenido un papel muy importante en la formulación de la política pública de apoyo y fortalecimiento a las familias en Colombia. Ella fue la coordinadora de la Mesa Nacional de Familias, que sacó adelante la política pública nacional de familias, y tuvo un papel muy importante desde el 2013 en la primera etapa de la formulación, aprobación e implementación de la política pública de apoyo y fortalecimiento para las familias en Antioquia. Así que la doctora Ligia es una persona cercana aquí a la región, al tema no solo el tema de familia, sino también las organizaciones de la sociedad civil. Ligia, bienvenida. Micrófono, Ligia. Gracias, Luz Marina, por la invitación que me han hecho para participar en este primer evento de la Fundación, con todo el placer y mi mayor interés por el tema y por la cercanía, como dice Julián, que me une a ese bello departamento que es Antioquia. Gracias, Julián, por contribuir a esta dinámica con tus conocimientos y capacidades, no solamente en sus ámbitos de formación, sino también con tu experiencia como moderador, como director ejecutivo, en fin, toda esa trayectoria que no dudo en calificar de importantísima y de gran contribución para Medellín, para Antioquia y para el país. Bueno, Ligia, si quieres, empezamos. Es muy sugestivo el nombre que le diste a la conferencia: la familia, refugio ante la adversidad planetaria. Es un título muy sugestivo, primero porque se centra en la familia, y eso vamos a hablar de la familia. El concepto y la palabra refugio me hace dar cuenta de lo que significa el refugio, que el refugio es un espacio donde uno se protege, donde uno encuentra amparo, y la adversidad pues son las contingencias que trae la vida, ¿cierto? Las incertidumbres. Entonces, centrar la familia como refugio ante la adversidad quiere decir que la familia es, o vamos a hablar más de la familia como un entorno protector a las personas, a sus integrantes, porque gracias a la familia logramos en el planeta, antes de las vacunas, pues defendernos ante el COVID. Pero también la familia tiene esa doble característica de ser un entorno protector como refugio, pero también puede ser un entorno destructor. Entonces, empecemos. ¿Por qué has titulado este conversatorio en la pandemia con este sugestivo título, Ligia? Bueno, la familia refugio ante la adversidad planetaria surge de la primera observación que emerge en mis análisis de lo que sucedió a partir de la imposición del confinamiento para
combatir o proteger a la especie de una amenaza de tanta envergadura como la que nos ha afectado a partir del 2020. Y digo que es un refugio porque, y entiendo esta palabra más como acogida que como elemento protector. Por supuesto que la acogida genera ese sentido de protección, pero ante todo es acogida a los seres humanos. ¿Y por qué acogida? Porque resulta que desde la modernidad, la familia como entidad, por eso hablo en singular, la familia pasó a ocupar un segundo plano, un plano, digamos, secundario frente a los ejes o líneas de trabajo de la especie humana para su supervivencia. Esto quiere decir que durante la modernidad, las funciones que hasta entonces eran propias de la familia salen de su seno para consolidarse como ejes autónomos, independientes y que sacan a los integrantes del grupo familiar de su espacio natural para ubicarlos en nuevos espacios. El espacio del trabajo, manufactura y después fábrica, el espacio de la educación, la escuela y todos los espacios que se van consolidando para la capacitación, orientación y educación de los seres humanos, inclusive el mismo espacio de la salud. Todos estos elementos salen de la familia y como unidad la familia queda escondida. Entonces, viene la pandemia y nuevamente todas estas funciones que ya eran extrañas a la familia, vuelven a la familia y la familia las tiene que acoger. Tiene que acoger nuevamente a los seres humanos en su seno 24 horas sobre 24. Es decir, que nuevamente se concentra la familia para atender a todas las funciones necesarias para su supervivencia. Ligia, es muy importante sí. Esa línea de tiempo que trazas desde la familia como esa entidad autárquica que vivía en el campo, que al interior de la familia satisfacía todas las necesidades materiales, cumplía todas las funciones, y cómo ese proceso de la industrialización y del campo, la migración campo-ciudad, dio motivo a esa, lo que tú creo que estás de acuerdo conmigo, a una despotenciación de las funciones familiares, en el sentido de que muchas de esas funciones fueron asumidas por instituciones de la sociedad, como la escuela, el trabajo, la salud. Y la pandemia, y ve antes de las vacunas que la única forma de proteger la vida era la familia. O sea, que el Estado y la sociedad tuvieron que acudir a la familia, al confinamiento obligatorio, con las consecuencias que eso trajo, que también vamos a ver, para poder, digamos, salvar la vida de la especie humana. Y esa resignificación de la familia como, entre comillas, digamos, protectora y salvadora de la humanidad, que también cambios le ha generado. O sea, ya ha pasado la pandemia, ¿qué has visto? ¿Qué consecuencias generó en el momento de la pandemia y qué consecuencias post pandemia
le ves tú a eso, al haber estado en el confinamiento, a veces en el agotamiento emocional, en las tensiones internas? Entonces, sería muy bueno que tú nos fueras ampliando el concepto del refugio, ¿no? Bueno, entonces, decimos que la familia se convierte en un refugio. Es como cuando estamos en espacio totalmente abierto y cae una gran tormenta, e inmediatamente tenemos que empezar a buscar dónde protegernos de la tormenta. Eso es lo que quiere decir la palabra refugio, encontrar un espacio de salvaguarda. Y en eso se convirtió la familia por cuenta del confinamiento. Porque si bien la pandemia es la razón de ser, lo que afecta a la familia es el confinamiento. Es el volver a tener en presencia y con toda la funcionalidad de los seres humanos, tenerla en casa, tenerla bajo el techo. Esa es la característica del confinamiento, y eso es a lo que yo denomino refugio. Es como si antes estábamos desplegados desde las 7, 8 de la mañana, la familia se desplegaba a sus centros propios, al centro de trabajo, al centro de educativo, al hospital, a la consulta. Es decir, el quehacer cotidiano de la familia se basaba en ese desplegamiento, en esa salida del hotel, digámoslo así, para volverla a recibir por la tarde para el descanso. Ligia, pero hubo un impacto diferenciado en las familias, o sea, las familias que tenían asegurados sus ingresos por sus rentas, por el empleo, y las que no pudieron, ¿cómo hubo esa diferencia, ese impacto en ambas familias? Exacto, es que para allá vamos porque ¿qué pasó con esta situación de refugio? Lo que pasa es que la familia tiene que recibir, por cuenta de que es el único punto de salvaguarda que le queda al planeta. Es que eso es lo importante. El único punto de protección, de cuidado, es la familia. Pero ¿qué sucede? Que las familias no estaban preparadas para ello. Sucede que tiene que asumir una multifuncionalidad sin contar con los elementos apropiados. ¿Y cuáles son esas carencias? En primer lugar, espacios. En general, porque nosotros en esto no podemos hablar con universalidades totales. Aquí siempre estamos moviéndonos entre la afirmación y la excepción. Pero en términos generales, dadas las circunstancias urbanísticas que caracterizan la vida hoy, los espacios no eran los apropiados para esta mirada multifuncional de la familia, o no solamente mirada, sino este hecho real de asumirse como una entidad multifuncional. Los espacios, les digo, no eran adecuados,
las responsabilidades no son participativas. Por consiguiente, aquí hubo una acumulación de trabajo para unos, y yo diría mejor para unas, y no para todos y todas. El espacio, los recursos tecnológicos no eran de dominio universal, digámoslo así. Es decir, que aquí se va marcando aún más el tema de las desigualdades económicas y sociales, con influencia mucho más marcada en la convivencia. Entonces, se altera la convivencia, una convivencia que antes era, digamos, más o menos tranquila, más o menos consagrada por un tiempo específico que se le dedica a la casa. Ahora la familia tiene que convertirse y acumular unas dinámicas permanentes durante las 24 horas. Ligia, hay un punto muy importante, porque ese confinamiento forzoso produjo el efecto del encerramiento, ¿cierto? El enclaustramiento, el estar, no tener la posibilidad de salir al trabajo, al parque y traer el espacio público, y eso generó obviamente unas tensiones internas muy fuertes, agotamiento emocional, conflictos por el encerramiento. Quiero también que nos hables un poco cómo percibiste tú los apoyos del Estado y la sociedad a las familias, porque siempre se habla que el Estado y la sociedad son también protectoras de la familia. ¿Cómo viste eso? O sea, las ayudas del Estado y la sociedad, ¿cómo lo percibiste? ¿Estaban preparados? ¿Fueron efectivas? Antes de entrar a ese tema, yo quisiera consolidar lo que sucedió al interior de las familias. Correcto, muy bien. Y después miramos cómo, qué factores externos ingresan, sea para entorpecer o sea para colaborar. Entonces, ¿qué asume qué tiene que asumir la familia y las familias en términos ya de pluralidad, para ir planteando las diferencias con estas medidas del confinamiento? Y yo sigo insistiendo que es el confinamiento el que genera todas estas circunstancias y todas estas afectaciones. Entonces, desde el punto de vista del trabajo, que es lo que llega y tiene que asumir la familia, desde el punto de vista del trabajo, las familias tienen que asumir el trabajo, y aquí tenemos que tener en cuenta quienes tienen trabajo, porque el desempleo en este país es enorme, y acá viene un factor que es el que vamos a considerar ahora, cómo se resuelve esa necesidad para aquellas familias que cuentan con el desempleo, cuyos integrantes que tienen ya la capacidad de empleo están desempleados, y los que tienen sus ingresos, pero también quienes tienen los ingresos se ven afectados algunos por la reducción de los salarios, lo cual minimiza también los recursos que tienen las familias. Entonces, con relación al trabajo, tenemos que mirar cómo las familias asumieron esa responsabilidad. Y aquí distinguimos entre quienes tienen ingresos, quienes no los tienen, y a quienes los ingresos se les disminuyeron. Son tres situaciones que tiene que asumir la familia en esta condición. Entonces, quienes tenían los ingresos, por supuesto que el tema era
organizar su trabajo y distribuir espacios o transformar la funcionalidad de los espacios. Porque lo que antes llamaban comedor ahora se va a llamar oficina. Lo que era la sala se convierte también en oficina. Las habitaciones son habitaciones y también son oficinas. Es decir, que el trabajo y sus desarrollos invaden los espacios. ¿Qué espacios quedan? No quedan espacios. En consecuencia, todos los integrantes del grupo familiar se ven involucrados en el desarrollo del trabajo de cada uno de los integrantes. Es decir, que hay una interpolación entre las actividades de unos y otros que necesariamente alteran la convivencia familiar. Y esto se ve particularmente cuando hay niños pequeños, que a los niños pequeños también se les alteró el espacio de sus juegos, se les alteró el espacio de la relación con sus padres y se ven involucrados en algo que ellos no entienden. Y no entienden cómo la mamá o el papá no van a jugar con ellos estando en la casa. Entonces, fíjense cómo todas las relaciones se van afectando paulatinamente con la presencia y el desarrollo del trabajo en casa. Y si miramos la educación, en la educación suceden otros fenómenos que también nos permiten corroborar las desigualdades que existen en la sociedad y en las familias. Porque aquí en la educación los padres no solamente tienen que trabajar, sino que tienen que orientar a los niños en la recepción de la educación virtual. Y por supuesto que lo primero que aparece acá son los índices tan altos de analfabetismo que tiene la sociedad colombiana y que los padres no pueden atender por carencia fundamental de preparación, no pueden atender esta otra función que llega a la casa. Y entonces ahí la calidad de la educación, por efectos de la virtualidad y por efectos de la falta de acompañamiento en esta enorme población que no tiene los recursos académicos necesarios, entonces la calidad se disminuye, se debilita y entonces encontramos una estratificación aquí nuevamente, una estratificación entre las familias cuyos padres y madres y adultos tienen los recursos para hacerle seguimiento a sus hijos en la educación, aquellas familias que no tienen o tienen conocimientos, pero no tienen recursos pedagógicos, y aquellas familias que definitivamente no pueden atender esta función y sus hijos e hijas se encuentran y se profundiza la desventaja de desigualdad que antes era puramente económica y que ahora la desventaja cultural viene a contribuir a esas enormes desigualdades que tienen algunas sociedades y especialmente la sociedad colombiana. Ligia, las estadísticas nos dicen, Dani, de que efectos de la pandemia, alrededor de 3 millones de personas en Colombia que estaban en la clase media volvieron a la pobreza. Esa es una cifra impresionante del impacto económico que causó en las familias y todos esos adelantos que se había dado en la mejoría de la calidad de vida, pues va a tomar muchos años en que esos 3 millones de personas salgan de la pobreza. Porque tú lo decías, en Colombia el 49% de la población es empleo informal. Es la informalidad y es el que tiene que salir de la casa
pues para hacer la venta de las empanadas, de los buñuelos, de las frutas, porque si no sale de la casa, pues los ingresos no les llegan. Pero también hay unos efectos, miremos también algo positivo, podríamos verlo también en un sentido, de que, por ejemplo, la virtualidad, o sea, la virtualidad la teníamos ahí, lo que hizo la pandemia fue acelerar y que hubiera sido de las familias y la parte laboral si no hubiéramos tenido la virtualidad. Y tanto que ya se legisló y muchas empresas han adoptado el sistema híbrido de unos días en la casa, otros días en el trabajo, pero persiste lo que tú bien lo señalas. Bueno, ¿cuáles son los espacios adecuados en la casa para eso? ¿Qué piensas tú de esos otros efectos de la pandemia? Sí, mira, son muchos los efectos. Yo quiero seguir y terminar este punto con un aspecto que también se ve mucho más afectado en esta situación de confinamiento que son las relaciones intrafamiliares. Estas relaciones intrafamiliares son, es decir, aquí tenemos algunas situaciones bien curiosas. Lo que más se ha resaltado es el aumento de la violencia intrafamiliar, que tiene sus efectos. Necesariamente, dada toda esta concentración carente de recursos, necesariamente aumenta la conflictividad. Ahora, ¿cómo se resuelve la conflictividad? Aquí es donde tenemos que sacar una lección muy importante, y es que todos los esfuerzos que se hagan para fortalecer relaciones que yo llamo de relaciones democráticas al interior de la familia son pocos. ¿Por qué? Porque aquí es donde quizá las familias estaban menos preparadas para poder asumir estas consecuencias del confinamiento. Digamos que la anterior concentración, educación y trabajo, lo que genera es un exceso en los esfuerzos de los integrantes del grupo familiar. Pero esta tensión que se genera, que conlleva al aumento de la violencia intrafamiliar, eso es innegable, pero también genera un fortalecimiento de la unidad familiar. Nosotros aquí en Bogotá estamos haciendo un estudio exploratorio sobre cómo vivieron las familias el confinamiento, y hemos encontrado en entrevistas que hemos hecho, conversaciones con las familias, con el grupo familiar, no entrevista, sino conversaciones con los grupos familiares. Hemos encontrado que en el 99%, porque solo una familia tuvo experiencia de violencia intrafamiliar, entre 15 que hemos entrevistado hasta ahora, lo que se produjo ahí fue una consolidación de la unidad familiar, de la unión familiar, que se fortalecieron los vínculos. Entonces hay que mirar la doble cara. Aquellas familias con vocación para la convivencia se fortalecieron. Y esas familias con una gran tendencia al manejo de la violencia y el maltrato para manejar la conflictividad, esas se hundieron más en su tragedia. Esa es más o menos como la conclusión en términos de relaciones intrafamiliares. Entonces, visto todo este panorama, miremos los efectos y miremos la acción del Estado y la acción de la sociedad. Correcto, vémosle entonces ahí. Entonces, para esas familias que tú señalaste muy bien, que tienen que salir a trabajar,
que no tienen ingresos fijos, que los ingresos derivaban de su actividad en la calle o en otras familias o en otros escenarios, esas familias quedan verdaderamente en la penuria económica. Y es ahí cuando el Estado tiene que intervenir para establecer los famosos subsidios solidarios, que fue una de las primeras medidas que tomó el Estado para atender a esta situación imperiosa que es directamente proporcional a al desempleo, a los índices de desempleo que tiene el país. Aumentado pues con estos trabajos informales que quedaron definitivamente sellados fuera de posibilidad, con los cuales muchas familias, especialmente en las ciudades, podían atender a su sobrevivencia. Entonces ahí tiene que el Estado intervenir. Lo que no se ve muy claro, y no se ve muy claro por razones también que se desprenden de esta situación, es la acción de la sociedad. ¿Por qué razón? Porque todas las actividades quedan en suspenso. Las actividades de las organizaciones sociales quedan en suspenso, quedan cortadas también. Y porque la responsabilidad social, por lo menos en este país, y podemos quizá hablar de América Latina, la responsabilidad social no está suficientemente desarrollada. Nosotros confundimos o interpretamos o creemos que responsabilidad social es la asistencia en las situaciones de emergencia. Tenemos esa experiencia cuando hay situaciones de emergencia porque la creciente de un río, por un terremoto, por cualquier circunstancia que afecte un conglomerado social importante, se desencadena la solidaridad social a través del mercado, a través de la entrega de la ropa usada, entrega de medicamentos, etcétera, etcétera. Y pensamos que eso es solidaridad. En cierta medida sí es solidaridad, pero no es responsabilidad social. Ligia, un asunto importante aquí, que no quiero que se me escape, es cómo en esta pandemia se hizo visible, emergió más una categoría de análisis sociológico que veníamos trabajando, que es el tema del cuidado. El cuidado como un arte esencial. ¿Qué significa cuidar? Ser cuidado, dejarse cuidar. Y la pandemia fue poner a prueba eso, que tanto pudimos cuidarnos, que tanto esta categoría del cuidado entonces emerge y pone a la familia allí como una de las primeras cuidadoras, digamos, en ese sentido. Y lo otro es, ¿tú crees o puedes darnos o afirmar qué lecciones aprendidas tenemos de la pandemia? Porque puede volverse a hacer otro fenómeno de pandemia, o sea, los virus se mutan, los virus aparecen. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto para que en una segunda ocasión, que quiera que no resulte, pero si resulta, poder que el Estado, la sociedad y las mismas familias, digamos, no las cojan desprevenidas, ¿cierto? ¿Qué dirías tú al respecto, Ligia? Mire, el tema del cuidado es una especificidad de la familia. Es una de las funciones de la familia, cuidar. Cuidar a quien necesita ser cuidado. Yo personalmente veo acá un rezago chiquito, digo que rezago pequeñito de paternalismo cuando hablamos de cuidado. Me parece que la atención sería un concepto más
más pertinente desde mi punto de vista. Pero obviamente cuidar es cuidar. Pero cuidar es la acción que desarrollamos frente a personas que se encuentran en estado de indefensión, cualquiera que ella sea. La enfermedad, la edad, las condiciones desestabilizadas en un momento dado que exigen un cuidado, que exigen que alguien esté pendiente de alguien. Eso es cuidar, estar pendiente de alguien para satisfacer sus necesidades, porque esa persona cuidada no está en capacidad de autoabastecerse para su supervivencia. Ligia, pero un asunto importante ahí, se habla del cuidado internamente de la familia, pero también existe una categoría que tiene que ver más con las políticas públicas y la sociedad, que lo llamamos la organización social del cuidado, o sea, donde entra el Estado, el mercado, las familias, las ONGs. Esa parte, digamos, de la organización social del cuidado, ¿no sería una manera también de proteger a las familias y a las personas para la segunda COVID? Es que las familias no necesitan protección. Nosotros lo que necesitan las familias son recursos, posibilidades de autorrealización, desarrollo de capacidades. No es la protección. La protección tiene que darse cuando las circunstancias ponen en situación desventajosa a una persona o a un grupo familiar. Ahí se tiene que dar la protección. Pero entonces la ley 361 que habla, la ley 361, ley de protección integral a la familia, así se menciona la ley 361. Entonces, y cuando uno mira la Constitución, siempre hay un ánimo protector a la familia. ¿Por qué? Entonces, háblanos de eso, muy interesante. Esa tesis tuya de que la familia no es protectora en ese sentido, sino de otra manera. Cuéntanos. Un momento. Ojo. Yo estoy diciendo que la familia no es protectora, ni que el Estado no es protector. No, es que la protección tiene su espacio perfectamente delimitado. La protección es necesaria cuando una persona o una familia o muchas familias se encuentran en una situación desventajosa que necesita que vengan en su auxilio, en su ayuda. Esa es la protección. Pero la principal tarea del Estado, la principal tarea de la sociedad, a partir, por ejemplo, de la empresa privada, es generar condiciones para que las familias sean autónomas en el desarrollo de sus proyectos de vida. Eso es lo fundamental. No confundamos. ¿Y porque justamente la ley 1361, la misma Constitución, confunden los espacios. ¿Y por qué? Eso tiene una explicación. Porque es que vivimos en estados asistencialistas y el Estado siempre se concibe como protector. Y la tendencia es concebirnos como protectores. Proteger, vuelvo a insistir, es necesario, pero no es lo fundamental, porque es excepción. Y por ejemplo, Ligia, el término, yo diferencio entre la asistencia y el asistencialismo. O sea, cuando hay una calamidad, tú has mencionado, un río se desborda y la familia queda sin sus enseres, sin sus ropas, sin su comida, ahí se necesita la asistencia, ¿cierto? Es como los primeros auxilios. Porque en ese primer momento, si no hay los primeros auxilios y asistencia, pues la familia corre el riesgo. El problema serio es cuando la asistencia deviene en asistencialismo. Y en ese sentido, no solo el Estado, sino las iglesias, las ONGs, las religiones, han echado todo un discurso asistencialista a las familias, de verlas como las víctimas, como las desvalidas,
y sacar allí a las familias de eso, de que las familias son merecedoras, pues, de siempre ese asistencialismo, es también un punto importante de cómo dar otra vez el discurso de las capacidades, de las fortalezas, y que las familias salgan de ese sitio donde la hemos colocado, ¿cierto? De la indefensión. Inclusive dentro de esas situaciones en que el asistencialismo es pertinente y necesario, inclusive en esas situaciones, siempre hay que pensar en que las medidas asistencialistas que se tomen sean generadoras de posibilidad de autonomía. Y sean temporales, entonces. Por consiguiente, eminentemente temporales. Eminentemente temporales. Y lo mismo la protección. La protección es eminentemente temporal. La protección que más tenemos como si fuese permanente es la protección de los padres hacia sus hijos. Pero para eso está la adolescencia, porque ahí está la ruptura. Ahí está la ruptura frente a la protección. Porque lo que busca y lo que tiene que buscar el ser humano y la educación que recibe un ser humano es justamente que se opere esa ruptura en la adolescencia para que empiece a desplegar alas de libertad y alas de autonomía. Porque si no, la educación será una educación autoritaria toda la vida. Y eso, de eso es importante, sobre Ligia, todo, porque hablas entonces de una cosa es la protección y otra más grave aún es la sobreprotección. Entonces, los padres sobreprotectores, aquellos que ven peligros y riesgos, impiden ese proceso de la autonomía, de la independencia de los hijos, y eso es grave porque afecta seriamente las relaciones y los vínculos allí. Esa parte también de que se habla que la familia es la primera agencia de formación de ser humano, de que quienes son o quienes hacen urbeces son padres y madres, son las figuras más importantes para el desarrollo de la personalidad en sus primeros años. ¿Qué dirías tú, y analizando con la pandemia, el papel de los padres y madres en la crianza, formación y educación y socialización de los hijos en la época actual? Esa función es indelegable. Háblanos de eso. No, eso sí es indelegable, sí. Esa razón de ser sí no se la pueden quitar a la familia nunca, porque la mayor indefensión que tiene el ser humano es justamente los primeros, el primer ciclo de la vida, de su estado de niñez a su estado de condición adulta para asumir autónomamente su subsistencia. Entonces, esa época es una época donde el cuidado y la protección están íntimamente ligados y tienen su mayor fundamentación y justificación. Yo creo que ese punto es lo que hace que todavía ni se vislumbre en el horizonte ni académico, ni antropológico, ni sociológico la posibilidad de reemplazar la familia. Eso yo todavía no vislumbro y yo creo que es muy difícil vislumbrar algo que lo reemplace. Que no sea pues las alacunas comunitarias y todas esas experiencias que no han dado los frutos que esperan quienes los han propuesto y pretendido practicar. Pero Julián, no sé si ya el tiempo nos llevaría... Jonathan nos dice, estamos en las 11, el programa va hasta las 12, entonces yo creo que todavía tenemos un tiempo más. Hay una pregunta, Ligia. Sí. Hay muchas preguntas para hacerte, tú.
podríamos quedarnos aquí toda la tarde y hasta parte de la noche. Pero toquemos un tema, dos temas, y con eso vamos llegando. Uno, ¿qué crees tú que en el término de la política pública de familia nacional, regional, de la cual tú has sido autor y protagonista, debe incluir, digamos, de lecciones aprendidas de la pandemia? O sea, es una política pública que tiene que ver con base en fortalecer las capacidades de las familias, de la sociedad, para que en un futuro la pandemia tengamos más preparados. Esa es una pregunta. Y lo otro, no puedo dejar de preguntarte lo que está en el orden del día, en la agenda pública, que es la decisión de la Corte Constitucional de permitir el aborto en los primeros 24 meses. No nos centramos aquí a favor o en contra porque es un problema pues, ético grande que no tenemos espacio, pero sí hay una pregunta que yo quedé un poco confundido y tú que eres abogada nos puedes explicar por qué la Corte dijo que se sigue en el Código Civil el delito, ¿cierto? Así ya hay libertad. Entonces esas dos preguntas, Ligia, por favor, danos tu concepto. Bueno, se me pasó la política pública. Respecto a las políticas públicas. Bueno, aquí llegamos a una inquietud que tú presentaste en el curso de este conversatorio sobre el papel del Estado y el papel de la sociedad. Digamos que voy a fijarme en Colombia solamente. A partir de la reforma constitucional de 1991, la mirada hacia la familia dejó de ser una mirada de ocultamiento para emerger en el ámbito político. ¿Y cómo se operó este tránsito? Con la inclusión del tema familia en la Constitución Política de 1991. Por eso se llama Constitución Política, porque la Constitución es el marco político, y lo político lo entendemos como una expresión de lo social y de lo personal, el marco político de una sociedad, el marco que le da legitimidad a un orden jurídico. Y por eso todo lo que emana de la Constitución forma parte de ese marco político. En consecuencia, cuando ingresa la familia a la Constitución, en el artículo 5º y en el artículo 42 y siguientes, la familia deja de ser un ente, yo digo, invisible para lo político, no invisible antropológica ni sociológicamente, sino para lo político. La familia ingresa, mejor dicho, al ámbito político e ingresa como interlocutora del Estado de la sociedad. ¿Interlocutora en qué medida? En la medida en que ese es el espacio inicial de la sociabilidad del ser humano. Y por consiguiente, el espacio inicial de su perspectiva política. Y ahí se consolida una trilogía que se va a expresar en funciones y responsabilidades concretas. Entonces,
como es una trilogía, tenemos que hablar de corresponsabilidad. Y eso es lo que sucede, que la familia emerge primero como entidad, y aquí el artículo 5 utiliza mal el término, que tiene que, como entidad que tiene que ser protegida por el Estado. En cierta medida, sí, pero debería ponerse algo más, porque protección lo amerita en los términos y tal como lo planteamos hace un momento. Y después plantea como la hoja de ruta de la familia desde el punto de vista político, civil y político en el artículo 42. Por consiguiente, cuando nosotros hoy hablamos de familia, nosotros no podemos seguir utilizando ni las analogías biologicistas, ni los conceptos que no corresponden. Nosotros, ante todo, hoy tenemos que dejar de pensar que la familia es un núcleo o que la familia es una célula. ¿Por qué? Porque esas son analogías, figuras que presentan, sí, una actividad. Las células son supremamente activas. Los núcleos, por supuesto que sí, pero siempre están ocultos. No aparecen. Las células no están presentes. Están presentes a través de un todo. Por eso era más o menos aceptado y aceptable hablar de la familia como núcleo y como célula en la modernidad cuando se opera el ocultamiento como ente secundario. Hoy no, por razón de que al incorporarse en la Constitución política, la familia adquiere la categoría de sujeto, de un sujeto colectivo que es corresponsable en la vigencia y por consiguiente hablamos de desarrollo integral de los derechos de sus integrantes. Eligia, permíteme un momentico, tú has mencionado siempre un concepto importante que es la unidad persona-familia. Perdóname, sí, pero voy a concluir esto y para llegar a esa unidad. Mire, consolidemos el sujeto que es novedoso a partir de la Constitución. Es un sujeto colectivo que es titular de derechos. Fíjense que el hecho de que la Constitución y la ley le reconozca, no le otorgue, le reconozca derechos a la familia, esa circunstancia hace que la familia se convierta en sujeto, porque solo los sujetos son los titulares de los derechos. Y la categoría de sujeto es predicable de las personas a título individual o a título colectivo. Y la familia es el ejemplo por excelencia de una titularidad que es titularidad de derechos, que es a la vez individual y colectiva. Y ahí es cuando hablamos de esa unidad que tú señalas, la unidad persona-familia, como titulares ambos de los derechos, unos predicados de manera individual, que son los derechos fundamentales, y otros predicados
de manera colectiva a través de ese sujeto colectivo que es la familia. Eso es lo que se dio en la Constitución de 1991. Por eso esa Constitución es el gran hito para quienes trabajamos en familia. Una modificación que habría que catalogarla de manera fenomenológica como modificación trascendental, porque cambió totalmente lo que, mejor dicho, la Constitución establece un antes y un después. Y el después es la presencia de la familia y la presencia de la familia como sujeto que tiene derechos, pero que también tiene que garantizar derechos. Y eso estaba totalmente oculto. Eso no se tenía en consideración, porque antes de esta Constitución, la familia tenía importancia para atribuirle toda la disfuncionalidad que se presentaba en los seres humanos. Todo rebosaba y rebotaba en la familia. Hoy la familia es ese sujeto activo, interlocutor. Y aquí es cuando entran las políticas públicas, porque las políticas públicas son la manera como el Estado organiza su responsabilidad frente a las familias. Y una política pública tiene que estar orientada a establecer la manera como se cumple la responsabilidad del Estado en torno a las necesidades de las familias. Y para que una política pública de verdad cumpla su cometido, es necesario que ante todo se plantee la necesidad de proveer recursos y e instalar capacidades de gestión para las familias de tal manera que se preserve la libertad y la autonomía de las mismas. Es decir, hay que propender es por el desarrollo autónomo de las familias, mas no por una protección continuada a través de subsidios. No sé si quede claro este punto. Claro, queda muy claro, Ligia. Entonces pasemos a la segunda parte de la sentencia de la Corte con otro ñapa que le quiero poner, ¿cierto? Porque se critica al Congreso de Colombia que no legisla en materias importantes para la vida ética y social de la sociedad colombiana, como la eutanasia, como el matrimonio igualitario, y en este caso con el aborto. Entonces, uno ve como hay dos asuntos. Uno está la familia, desde la Constitución del 91, de los avances que esa Constitución fue como sujeto político, el artículo 42. Pero también tenemos las jurisprudencias de las altas cortes, de la Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que han ampliado esa visión de familia. Entonces, ¿por qué también, esa es la impresión que yo percibo, tenemos como un status quo en el sentido de que, sí, la sociedad resiente que la Corte Constitucional legisle, pero es que si no legisla el Congreso sobre materia, le toca a ello. Por ejemplo, otros temas que son también importantes, por ejemplo, desde la Constitución del 91 hay un mandato para legislar sobre progenitura responsable, no se ha hecho. Segundo, por ejemplo, ¿por qué Colombia es uno de los pocos países que no tiene código de familia? Tenemos código de tránsito, código penal. Está avanzando en el Congreso un código de bienestar animal, o sea, vamos a tener primero un código de bienestar animal que un código de familia. O sea, ¿por qué también esa parte del Congreso, lo político, que hay allí,
que no deja que el Congreso toque esos temas y le toque a la Corte producir estas sentencias que muchas veces, digamos, a costo político grande la Corte realiza. Y tú que eres abogado, pues no podía dejar de preguntarte estos asuntos. Bueno, Julián, en primer lugar, las sentencias de la Corte, las sentencias son decisiones de las altas cortes y en general del Poder Judicial. Cuando una autoridad judicial se pronuncia a través de una sentencia. Y esto es válido desde los jueces promiscuos municipales hasta las altas cortes. Por consiguiente, cuando hablamos de una sentencia de las altas cortes, no estamos hablando de leyes. Las leyes son de factura exclusiva del Congreso. Los decretos son de factura del Poder Ejecutivo en todos sus niveles. Por consiguiente, aquí estamos asistiendo casi que a una confusión y los medios de comunicación se han encargado mucho de alimentar esta confusión. Y es pensar que la Corte Constitucional legisla. No, porque la Corte Constitucional se pronuncia frente a dos acciones, las más importantes de la Corte. Una, revisar las tutelas que por alguna circunstancia son de gran interés. Y la Corte no revisa todas las tutelas. Siempre hay una selección, hay permanentemente una selección de cuáles son esas tutelas que pueden llegar a revisión de la Corte Constitucional. Por la naturaleza del derecho, por el carácter de tensión que puede generar ese derecho, hay unos criterios que hacen que algunas tutelas lleguen a revisión de la Corte Constitucional. Bueno, explicado esto, el problema es que las transformaciones en torno al ejercicio de la libertad, al reconocimiento de los derechos con carácter universal, es decir, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Este postulado, que es uno de los factores de la cosmovisión de la democracia, obliga a que se amplíe el campo de ejercicio de los derechos y por eso existe esta jurisdicción que resuelve los conflictos en el ejercicio de los derechos. La otra función de la Corte Constitucional es la declaratoria de inconstitucionalidad del quehacer de los otros dos poderes, del poder legislativo y del poder ejecutivo. Cuando una persona o un grupo de personas considera que una ley va en contra de la Constitución, elabora una demanda de inconstitucionalidad. Lo mismo sucede con los decretos presidenciales y demás. Entonces, esas son las dos grandes tareas de la Corte. En este ejercicio, nosotros asistimos hoy a unos desafíos que le proponen las transformaciones que ha tenido la sociedad
en torno, como dije, en torno al ejercicio de la libertad y al ejercicio de los derechos. Entonces, el tema de los derechos de las mujeres ha sido uno de los grandes pilares del debate y de las discusiones, porque son los que llegan a lo más profundo de la cultura. Y estos temas, como el aborto, como la eutanasia, como el matrimonio igualitario, son tres grandes temas que afectan las raíces más profundas de la sociedad, las convicciones más profundas de la sociedad. Y nuestra sociedad es una sociedad que responde fundamentalmente todavía al modelo más tradicional de organización de familia y de ejercicio de los derechos. Por eso las luchas más cruciales que se han llevado a cabo en las sociedades en general, y especialmente en la cultura occidental, para que es lo que nos corresponde a nosotros, en las últimas décadas del siglo XX y en estas dos primeras del siglo XXI, giran en torno a esos puntos álgidos: los derechos de las mujeres, la eutanasia, el matrimonio igualitario y los derechos de los niños y de las niñas. Esos han sido como los grandes pilares del debate en torno y en las sociedades democráticas fundadas en los derechos humanos. Y lo que ha sucedido en esta semana es que la Corte finalmente se pronunció sobre un tema que estaba en sus agendas desde hace mucho tiempo, que era el tema del aborto. Con muchas idas y venidas y pocos deseos de pronunciar, porque lo que está sucediendo se esperaba, ese debate. Finalmente se pronunció la Corte para dictaminar, para dictar una sentencia, no una ley. Por eso el delito sigue existiendo y siempre se tendrá que hacer uso de esta sentencia para evitar los efectos de ese delito. Hasta tanto el Congreso no se pronuncie para reformar el Código Penal y quitar la categoría de delito al aborto. Y esa tiene que ser tarea del Congreso. Por ahora, la sentencia se convierte en un instrumento idóneo que tendrá que ser siempre invocado para evitar que se sancione el aborto como delito cuando no cumpla las tres causales que para lo cual estaba autorizado el aborto. ¿Cuál es la gran consecuencia? La gran consecuencia, por supuesto, está en que esto se convierte en un instrumento que se invocará siempre y que los jueces tendrán que aplicar, y se convierte, además, amplía el plazo del aborto hasta los 6 meses, hasta las 24 semanas. Y aquí, pues, hay un planteamiento bastante
intenso y también tenemos que considerar este punto desde la perspectiva del ejercicio de los derechos como una tensión entre los derechos. Una tensión que se opera entre la autonomía de las mujeres para disponer de su cuerpo y el derecho de alguien que está en vía de ser persona. En vía de. Y esto es lo que da la posibilidad del aborto, porque está en vía de ser persona, no es todavía persona. El Código Civil tiene una definición muy clara de qué es persona. Y el feto todavía no es persona. Desde el punto de vista jurídico, por supuesto. Porque desde el punto de vista médico y científico está lo que nos dice la ciencia de en qué momento se considera ya una vida, y esto es lo que le da la posibilidad al aborto. Y aquí el hecho de que hubieran ampliado hacia los 24, las 24 semanas, pues también genera una tensión muy grande, porque de 6 meses un ser que está en vía de ser persona ya tiene elementos para sobrevivir fuera del vientre materno. Escasos, pero ya los tiene. Ya es posible que ese ser pueda salir a la vida y continuar. Entonces, aquí hay un debate de consideración. Aquí la tensión entre esos derechos se hace mucho más evidente. ¿Por qué? Porque las posibilidades de ser persona están más consolidadas. Y ese es el debate. Ahora, yo lo veo de manera positiva. ¿Por qué? Porque lo que se denominaría aborto podría ser perfectamente un nacimiento prematuro si se espera a las 24 semanas. Si no, lo responsable es que haya la posibilidad de tomar la decisión lo más pronto posible para que la expectativa sea mínima. Y en esto la sentencia es positiva. ¿Por qué? Porque con esta despenalización que hace la sentencia, abre las posibilidades para fortalecer la responsabilidad personal en el manejo de la sexualidad humana. Y esto es lo crucial, esto es lo fundamental, que es preciso llevar a cabo una formación idónea, precisa, seria, respetuosa para el manejo de la sexualidad. Y la sentencia abre esa posibilidad. O mejor dicho, hace énfasis en esa posibilidad, porque la posibilidad está desde siempre. Y el tema es que los debates entre las confesiones y la civilidad ha sido la de negar el cuerpo, negar la sexualidad, mantenerla oculta en la clandestinidad,
Y ese ha sido el peor de los errores. Porque una persona que conozca su cuerpo desde su más tierna infancia es una persona que va a respetar su cuerpo, que va a manejar con dignidad su cuerpo y por consiguiente tendrá una mayor responsabilidad en el ejercicio de su sexualidad. Ligia. Y este para mí es el punto fundamental. Ligia, sí, mire que ese es un debate, pues, digamos, interminable desde el punto de vista político, ético, médico. Y uno, pues, para pasar a otra pregunta, solo quería hacer el comentario. Ha salido en la prensa en los últimos días, el director del DANE, cómo sigue, y producto de la pandemia inclusive, sigue creciendo el número de embarazos de niñas menores de 14 años. Y ya sabemos que el Código Penal dice que cualquier acceso carnal a niña menor de 14 años es un delito. Y es un delito que la mayoría de las veces queda impune y no se persigue. Eso por un lado. Pero quiero dejar ahí porque quiero otro tema del cual tú has sido protagonista y que yo particularmente he seguido su trayectoria. La ley 361 reconoce 19 derechos colectivos a la familia. Tú le explicaste muy bien cómo existen unos derechos humanos de cada integrante, pero existen también unos derechos colectivos. Es decir, que debería haber siempre una armonía entre los proyectos de vida individual de los integrantes con los proyectos colectivos de esos 19 derechos. Sin embargo, 12 años después de promulgada esa ley, que ordenaba a los entes territoriales, departamentos, distritos y municipios a formular una política pública de apoyo y fortalecimiento de las familias, son muy contados. De los 32 departamentos, escasamente 8 o 9 la han aprobado, y de los 1.180 municipios no llegamos a los 30. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿por qué esa ley, digamos, no vamos a decir que ha sido inocua, no, pero por qué la sociedad, las familias la desconocen, las entidades territoriales no la acatan, sabiendo que si fuéramos a mirar los 19 derechos colectivos, toda la política social del Estado tendría que ir dedicada a esos derechos, ¿cierto? Al reconocimiento y en la medida en que las familias sean sujetos políticos, como tú lo has bien dicho, reconozcan y conozcan esos derechos, pueden demandar a eso. Entonces quisiera, y esa sería la última pregunta para dar paso a preguntas del público, ¿por qué ves ese poco impacto en el sentido de la formulación de la política pública de familia a la luz de la 361 de las entidades territoriales? Sí, mira, yo creo que aquí hay que ver el asunto desde de la misma manera como desconocemos la Constitución, desconocemos la mirada nueva de la familia. Y esta negligencia, porque es una negligencia, llevamos ¿cuántos años? Del 2010 tenía 14, casi 13 años. Vamos por la emisión de la ley 13 y por la vigencia 12, 12 años y apenas 9 o 10 departamentos han aprobado la política, y de ciudades sí que menos, porque en ciudades solamente hay como 13 o 15 ciudades, sí, entre ciudades y municipios que han aprobado la política pública para las familias. Y se debe esta negligencia a que, a pesar de que la familia ya tiene una dimensión política, las autoridades no lo consideran así. Sigue siendo invisible para las campañas políticas, para los elegidos, candidatos y después elegidos, y después investidas como autoridades. Sigue siendo totalmente invisible el tema. Y no hay una autoridad exigente que le recuerde a las autoridades
que existen las leyes, que existe esa ley 1361, reformada sí, pero que existe esa ley que ordena. Esto no es una sugerencia, es una orden. Pero el facilismo en el cumplimiento de las leyes que hay en este país, que llega a la irresponsabilidad, porque esto es una irresponsabilidad en el cumplimiento de una obligación, hace que no se haya cumplido como tenía que haberse cumplido esa ley. Y esto también nos lleva a pensar en la responsabilidad social, porque desde la sociedad debería existir también una exigencia, un llamado de atención a las autoridades frente al tema. Y si tú bien te acuerdas, hemos pensado en este grupo, hemos pensado en unas acciones de cumplimiento para que esa ley se haga realidad en todo el país, porque tenemos los recursos jurídicos para hacerlo. Las acciones de cumplimiento son un procedimiento establecido por la misma Constitución, el artículo 86, para darle a la sociedad civil los elementos para contribuir en la exigencia al cumplimiento de las leyes. En consecuencia, una negligencia de las autoridades y tal vez un desconocimiento de las acciones que tenemos como sociedad civil para exigir el cumplimiento de estas normas. Me parece que esos serían los dos grandes temas que tendría y lagunas que tendríamos que atender para que finalmente exista en el nivel nacional esa obligación se cumpla, y tanto la nación ya tiene, por lo menos tiene sus lineamientos. Algunos departamentos ya la tienen, algunas ciudades también, pero en términos generales, el 80% podemos ubicarnos ahí, el 80% de la ley no se ha cumplido. Bien, yo creo que termino la fase de las preguntas. Alicia, muchas gracias por tus amplios conceptos, por responder todas las preguntas. Y bueno, Jonathan, usted dirá si hay preguntas pendientes. Sí, para una vez, seas tú, si tienes ahí el cuestionario, le dirijas a Ligia las preguntas. Gracias, Julián y Ligia, por la intervención y manejo del tema. Obviamente estamos suscitando y transitando frente a todos los temas relevantes de la familia y no podremos llegar a grandes conclusiones en todos los temas, pero principalmente nos hacen una anotación frente al primer proceso, frente a los primeros temas que estábamos hablando, y dice: se evidenció el trabajo tan incipiente por agentes educativos en el desarrollo democrático en la familia, resultado de asumir por ellos y no aportar un verdadero desarrollo a capacidades. Creo que era la primera apreciación de la señora Ligia cuando hablaba frente de asistir a las familias y no desarrollar en ellas capacidades, oportunidades y recursos. Eso es lo primero. Lo segundo, en la segunda parte, frente a la segunda pregunta relacionada al aborto, dice: no comprendí algo. ¿Qué es ser responsable con la sexualidad? Ser responsable con la sexualidad es, primero, orientarla hacia el goce y la satisfacción personales, tanto de los involucrados. Ser responsable es también tener en cuenta las consecuencias que se derivan de una relación sexual. Es decir, que de una relación sexual puede derivar
la circunstancia de convertirse en madre o padre anticipadamente o sin preverlo. Entonces es un manejo responsable, es un manejo que emerge primero del conocimiento del cuerpo, conocimiento anatómico, conocimiento cultural, conocimiento que la sexualidad sea la expresión de la dignidad de la persona. Eso es, y por consiguiente ese conocimiento tiene que llegar hasta la idea de tener muy claramente establecidos cuáles son los factores de riesgo en el manejo de la sexualidad y cuáles son los elementos protectores. ¿Qué medidas de protección existen para evitar los embarazos no deseados? ¿En qué momento se debe iniciar la sexualidad? ¿Cómo se debe iniciar la sexualidad? Todo eso es el ejercicio responsable de la misma. Dicen acá, se desconoce también, digamos, por lo que se ha hecho en comunicación, la segunda parte o parte del fallo donde habla que se le transfiere al Congreso la necesidad de regulación sobre este tema. Porque el Congreso es el que tiene que legislar, el que tiene que aprobar unas leyes relacionadas con el aborto y no la Corte Constitucional. La Corte Constitucional siempre decide una petición y eso es lo que es una sentencia. Lo que pasa es que las sentencias son fuentes de derecho y fuentes de aplicación de las normas. Por eso se acude a las sentencias y esa es la autoridad de las sentencias. Pero las sentencias no son leyes. Pero ¿por qué, vuelvo a mi pregunta, por qué esa resistencia del Congreso a legislar, ¿cierto? Y a desobedecer esos llamados de la Corte, que hay ahí adentro de las fuerzas políticas, que es como un tabú y obliga a la Corte, pues, a hacer esas sentencias? O sea, ¿por qué esos temas no se debaten en el Congreso de la República para bien, para mal, para ella ejercer la función que le compete, ¿cierto? Sí. Esa es siempre como la pregunta, ¿no? Esto tiene que ver con el manejo de la actividad política y de la imagen política de quienes aspiran a las corporaciones públicas. Es que este tema es un tema tan delicado y tan de las convicciones profundas de los seres humanos, que un político que tome el tema como tema de su agenda, corre el gran riesgo de perder votos, no de ganar votos. Y todos sabemos que en estas contiendas electorales las cuentas son matemáticas y giran en torno de los votos. Entonces, estos temas que son de tan profunda filigrana sentimental no son temas de interés político para ganar una elección. Entonces, los parlamentarios o las parlamentarias que asuman o que quieran asumir estas banderas están corriendo profundos riesgos de no ser elegidos en el periodo siguiente. Y yo creo que ese es un factor muy importante por el cual el Congreso no tiene iniciativa en este aspecto. Tendría el gobierno que ser el autor de esos proyectos.
Y al gobierno tampoco lo es. Tampoco le interesa. Pero para que prospere o para que llegue un proyecto de ley en torno a estos temas, tiene que ser el gobierno el que se apersone de esa tarea. ¿Hay alguna ruta donde, digamos, el Congreso ya no legisló y pase esa autoridad nuevamente a la sala? Digamos, en este caso, se le mandó al Congreso a decir tienen que regular y hacer una política pública. ¿Qué sucede si en un límite de tiempo no se tramita? ¿Puede volver a la Corte? Pues seguirá el mismo camino, presentándose demandas ante la Corte por derechos violados, pero como ya existe esta sentencia será el fundamento de acción para cualquier mujer que se presente a solicitar un aborto y que no se lo practiquen en debido tiempo. Ligia, perdón, ¿y crees que la salida política de un referendo, pues porque en época electoral sale allí como la única, digamos, salida para reversar el fallo de la Corte, ¿tú le ves viabilidad a un referendo sobre este tema? Mira, si con el proyecto de paz se perdió en el plebiscito, Ajá. una cosa tan vital y que estábamos convencidos de que se ganaba ese plebiscito de lejos y se perdió. Aquí estos temas que dividen totalmente al país, no hay seguridad de que un referendo los lleve a feliz término. No hay seguridad. Cierto. Y yo creo que hay más posibilidades de perderse dadas las condiciones culturales del país. Hay más posibilidades de perderse que de impulsarse una ley al respecto. Perfecto. Les acabamos de compartir en el transcurso del grupo de estudio la solicitud para que por favor diligencien la evaluación frente al proceso para saber en qué podemos ir mejorando, cómo podemos ir articulando el espacio. Por ahora no tenemos ninguna otra inquietud en el chat, entonces vamos a proseguir dando la palabra. Mira, yo, como tenemos un tiempo todavía, ¿cierto? Así es. Yo creo que podemos hacer unas conclusiones. Perfecto. Y esas conclusiones las podemos atender mirando una inquietud que planteó Julián al principio de cuáles eran los efectos y cuáles eran las lecciones que podemos sacar de esta experiencia de confinamiento. Me parece que aprovechemos este tiempito para entre todos sacar unas conclusiones y ojalá en el auditorio también puedan presentar algunas algunas conclusiones que ellos puedan obtener de este conversatorio. Yo veo en primer lugar una primera conclusión que no es lección, sino, digamos, consecuencia de lo que ha sucedido, y es que este periodo de confinamiento, que ya salimos de él, pero ese periodo de confinamiento fue un laboratorio para medir la posibilidad que estaba manifiesta y que Julián la citó, que estaba manifiesta de combinar, hacer el trabajo desde la casa o hacer el híbrido entre días en casa y días en el sitio de trabajo. Me parece que esta experiencia es un laboratorio,
¿Por qué un laboratorio? Porque nos ha permitido mirar ventajas y desventajas. Anteriormente, por lo menos ese era mi punto de vista, yo promulgaba el trabajo en casa. Me parecía que era una muy buena solución para atender los asuntos, mejor dicho, para recuperar la vida en familia, para hacer de la familia un centro. ¿Y qué nos ha demostrado el confinamiento? Que no es tan fácil. Porque trabajar en la casa, sobre todo poniéndonos en la perspectiva de los niños y de las niñas, es estar y no estar. Es como ponerle a los niños el juguete colgando y que nunca lo pueda alcanzar. Porque de todas maneras, los padres están, pero no están. Porque están conectados a este aparatico, no se pueden mover y por consiguiente los niños los ven, pero no los pueden gozar. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es más favorable para el proceso educativo, para la formación de los niños? ¿Ver que sus padres están pero no están? ¿O pensar que el tiempo del colegio no ven a sus padres, pero al regresar están ahí para ellos? Yo creo que esta experiencia nos debe poner a pensar en si el trabajo debe volver a la casa o mejor consolidar mejores condiciones para distribuir mejor los tiempos. Porque resulta que el trabajo se tomó el tiempo disponible. Entonces lo que tenemos que mirar es cómo distribuimos los tiempos para que la familia esté presente, para que haya convivencia más prolongada, más placentera y que haya también un trabajo productivo. Y para esto la tecnología es fundamental. Ligia, inclusive hubo ya un desarrollo de ley que obliga a poner horarios, porque como no había eso, entonces la virtualidad se extendía hasta las 9, 10 de la noche. Ya existe, se legisló de que a partir de determinada hora viene la desconexión. Y la hora que me parece que es una medida, digamos, sana, porque eso es limitar los tiempos, ¿cierto? Los tiempos del descanso, los tiempos dedicados a la familia y la no extensión, pues, laboral, porque es que eso producía realmente agotamiento. La gente que estaba todo el día en la pantalla se quejaba, y con toda razón, el agotamiento. Entonces mira que esos fenómenos, como te dice, sociales también generan cambios en la ley. Lo que pasa es que siempre los cambios en la legislación siempre son atrás de los cambios sociales, pero mira que se vio esa necesidad y ya existe ya, digamos, un mandato legal que empieza a regular los tiempos de conexión y desconexión laboral desde la casa. Exactamente. Ese fue otro punto que afortunadamente lo citaste, Julián. La manera como se intensificó el trabajo y se desnaturalizaron los horarios. Entonces, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche todavía estaban conectados y por supuesto que generó un cansancio doble y triple en las personas. Y esto llegamos a un tema que no lo tratamos mucho, que fue el tema de la salud.
cómo afectó el confinamiento la salud física y mental de los integrantes del grupo familiar. Un tema que verdaderamente generó también unas repercusiones profundas. Entonces, ¿será el trabajo en casa una solución? Yo dejo ese interrogante porque conclusiones todavía no tenemos así con gran claridad al respecto, pero sí es un tema que necesita una mayor reflexión. Creo que eso también trae, hablando digamos como en una línea de beneficios, leyes y demás, el año pasado también vivimos una ley como la 2108 que transforma el Internet como un servicio esencial, un servicio público en Colombia. Y también nos lleva a la reflexión que se comenzó a hablar de una pobreza tecnológica, una pobreza de capacidades tecnológicas y habilidades digitales, porque tanto los profesionales como las familias, como los civiles y todos, nos enfrentamos a unas condiciones que no manejábamos o a unos pocos recursos, porque por ejemplo, especialmente en los niños, había en casas donde su padre o su madre o su familia tiene un computador o un celular, pero tiene 2, 3 hijos. Y ellos también tenían que entrar a la educación virtual, los padres en trabajo virtual y todo el mundo necesitando recursos y soportes que no se podían dar. Esta es una transformación muy importante en la vida social, cómo la tecnología invade también a la familia y se convierte en recurso esencial. Es un recurso esencial y por lo menos el Estado colombiano no ha asumido esta responsabilidad en lo que debe ser. Así como hay que dotar a los pueblos de agua potable, hay que dotar también a las familias de una tecnología apropiada. Y hay algo claro, es que la tecnología se impone. O sea, la tecnología no tiene reversa. Y la era digital, que hablan a partir del año 2000, se impuso. Eso, pues, lo que tenemos que hacer es cómo logramos mejores provechos, desarrollos, compatibilidades de la era digital, pero ya eso no tiene reversa, ¿cierto? La era digital llegó, inclusive se está hablando del metaverso, o sea, otros desarrollos no esperados del mundo digital. O sea que ese es un asunto también importante. Sí. Y sería para otro tema, cómo la educación virtual en la casa y en los colegios también afecta positiva o negativamente las relaciones, la comunicación en las familias. Pero eso es tema pues para otro conversatorio, ¿no? Sí, claro que sí, frente a las... Perdona, yo creo que la canasta familiar, lo que se denomina la canasta familiar, se tiene que enriquecer ahora con un computador y con una conexión a internet. Total. Eso tiene que formar parte de la canasta familiar. Sí, un servicio público esencial, como el agua, como la luz, como la el agua, recolección de basura. Y el aseo, sí señor. Sí, así es. Agradecerle a la señora Ligia por todo este conocimiento compartido, a Julián por todo el proceso de acompañarnos y darnos esa trazabilidad frente al conocimiento también del tema, y a todos los que nos acompañaron hasta este momento.